¿Sabes lo que es el código de barras? Estas líneas verticales que surgen debajo de la nariz, que son así un poquito feas. Pues quédate que te enseño los ejercicios que puedes hacer para eliminarlas. Empezamos con el primer ejercicio. Mirad, yo tengo aquí un poquito de aceite, por cierto. Lo que pasa es que yo, en este caso, a menos que tu piel sea muy áspera y te moleste, no aconsejo. ¿Por qué? Porque vamos a activar, con lo cual no vamos a estar desplazando demasiado el dedo y yo en principio no lo voy a utilizar. Pero aquí está, por si acaso vosotros lo necesitáis. Bien, primer ejercicio, sonrisa forzada con presión, o sea que vamos a utilizar la presión. Y vamos a utilizarla primero en los surcos, los surcos nasogenianos que están aquí, ¿vale? Vamos a tirar, colocamos aquí dedos, estiramos un poquito hacia adelante y vamos a tensar. Es una sonrisa forzada, pero es una sonrisa tensando, es un poquito más allá, Si yo estoy aquí, estoy ahí, tensando un poquito hacia arriba, La sonrisa tiene que ser hacia arriba con los dedos, ahí. Una cosa es sonreír así, normal, y otra cosa es esto. Casi metiendo esto para adentro, Fíjate la diferencia. Y esto con los dedos. ¿Para qué? Para trabajar aquí, en los labios. Vengo aquí. Mantengo 5 segundos y después lo vuelvo a hacer. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? 10 veces. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Por la mañana. ¿Qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir mejorar un poquito la firmeza en esta zona y mejorar también la circulación. Y vamos con el segundo. Vamos a hacer un ejercicio ahora para activar toda la zona de los labios, ¿vale? Y seguir trabajando aquí. Sería un beso de pez, pero ojo, sin incluir demasiado, o sea, sin meter demasiado los pómulos hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a poner una boca muy parecida a un pez. Vamos a sacar los labios hacia afuera, eso es lo importante, que se te quede esa idea. Labios hacia afuera. Un poquito hacia adentro aquí y estira los labios como si quisieras tirar de algo, ¿vale? Mantenemos unos segunditos y relajamos. Vas a notar en toda esta parte, arriba y un poquito abajo. Y esa es la idea, no tanto que notes esto, sino esta parte de arriba y de abajo. Voy a repetir. ¿Vale? Ese sería el segundo ejercicio. Es importante, sé que parece una cosa como muy pequeñita, pero vas a notar poco a poco la firmeza en un sitio y en otro. Recuerda que este ejercicio son 10 veces y todos los ejercicios son 10 veces. En este caso, ¿qué va a ayudarnos? Suavizar un poquito las arrugas verticales encima de los labios. El código de barras son esas líneas, normalmente suelen ser dos, que aparecen justo encima del labio superior. Una y dos a este lado, normalmente es en el medio, suele pasar eso. Eso puede ser pérdida de colágeno, elastina de la piel y también se debe a una cosa muy curiosa que es un movimiento repetitivo que puedes hacer. Imagínate, la gente que fuma, pero en mi caso, hace esto y si ves como hace así un poquito, pues tira el labio hacia arriba, con lo cual hay que trabajarlo. Con estos ejercicios lo que vamos a hacer es mejorar la circulación en toda la zona, tonificar también y hacer que se estire y produzca una regeneración de alguna manera también en toda la musculatura. Siguientes dos ejercicios que van juntos además. No sé si has inflado globos alguna vez, pues es una sensación un poco parecida, pero lo vamos a hacer aquí, en la boca directamente, ¿vale? Entonces es muy fácil. Primero vamos a hacerlo una vez para que lo veas, que sería aquí, llenando todo, y ahora vamos a hacer de una mejilla a otra, y esto lo vamos a hacer unas 5 veces por mejilla, es decir, 10 veces, como todos los ejercicios. Vamos a hacerlo ahí, y pasamos al otro lado. ¿Vale? De un lado al otro, después sueltas el aire, obviamente, lo puedes hacer 5 veces, soltar el aire y volver a hacerlo. Si lo puedes hacer 10 seguidas, perfecto, pero sería eso, en un lado y en otro.
¿Qué va a hacer esto? Va a movilizar la circulación y si seguimos haciéndolo puede hacer que se produzca una regeneración un poquito también en la zona, ¿eh? Siguiente ejercicio que vamos a hacer también de inflar, pero ¿dónde lo vamos a hacer? Pues ¿qué queremos hacer? Código de barra, ¿verdad? Pues vamos a inflar en la parte de arriba. Mirad, hacemos esto, aguantamos un poquito, 3-4 segundos, si puede 5 y después soltamos. Y este también 10 veces, como siempre. Ahí. Y soltamos, o sea que a inflar la boca sería. Y vamos con los últimos ejercicios, en este caso para soltar un poquito toda la zona, ¿eh? Mirad, vamos a poner aquí 4 dedos, ¿vale? Si quieres poner 3 tampoco pasa nada, 4 para que me veas bien. Y lo que voy a hacer es empezar a juntar y a soltar, ¿vale? Ahí. Apretando un poco, estirando un poquito la piel y relajando. Aquí. 10 veces y suelto, ¿vale? Aquí 10 veces, ¿vale? Sería hacerlo 10. Estiro un poquito y suelto, ¿vale? Como hemos dicho, para relajar. Y el último. Uno arriba, otro abajo y aquí. 10 veces también. Si te cansas, puedes cambiar. Y estos han sido todos los ejercicios para verte además mucho mejor, encontrarte más a gusto también y quitar el código de barras. Como sabes, tienes aquí más ejercicios para trabajar todo el entorno de la piel y como siempre, hasta la curación y más allá.